Hola, soy Fabi y vamos a continuar con la historia del mueble francés, el capítulo correspondiente al estilo Louis-Philippe, siglo XIX, 1830-1848. Bueno, ahí lo tenemos al célebre gobernante Louis-Philippe. Louis-Philippe o Luis Felipe I, en francés Louis-Philippe, nació en París el 6 de octubre del año 1773 y muere en Clermont el 26 de agosto de 1850. De nombre secular, Luis Felipe de Orléans fue el último rey francés. Reinó con el título de rey de los franceses, roi de France, entre 1830 y 1848, llevando implícito con ello el título de copríncipe de Andorra. Él era hijo del duque Louis-Philippe II de Orléans, primo de Luis XVI, apodado Felipe Igualdad, Philippe Égalité. Durante la Revolución Francesa, Luis Felipe fue conocido como el ciudadano Chartres, a causa de su título de duque de Chartres, o Igualdad, hijo, Égalité, fils. Fue duque de Valois hasta 1785, duque de Chartres, de 1773 a 1793, y tras la muerte de su padre, duque de Orléans, con el nombre de Luis Felipe III de Orléans, de 1793 a 1830. Ascendió al trono en julio de 1830 con la revolución que obligó a abdicar a Carlos X e inició un reinado de corte liberal que la historiografía ha conocido como la monarquía de julio, la monarchie de juillet. Su gobierno se caracterizó por el ascenso de la burguesía como clase dominante. Esto es muy importante en la historia del mueble, que la burguesía se transforme en la consumidora. Debido a una rápida industrialización del país y por el surgimiento del proletariado como nueva clase social. Fue derrocado por la Revolución del año 1848, que dio paso a la Segunda República Francesa. Luis Felipe I recibió varios apodos durante su reinado, como rey ciudadano, roi citoyen, rey de los banqueros, roi de banquier, o rey de las barricadas, roi de barricade. Este último a causa de que ascendió al trono a través de la revuelta popular de julio de 1830. El cuadro que estamos viendo a la derecha pertenece a Franz Xavier Winterhalter, fue pintado en 1841, y bueno, ahí se lo ve a Luis Felipe I o a Luis Philippe Rémy. Yo había comentado ya en el capítulo anterior, el capítulo de la restauración, que se vuelve a un gobierno monárquico, y bueno, aquí culminamos con este descendiente de Luis XVI, primo de Luis XVI, primo, diríamos, lejano, ya que era hijo del primo de Luis XVI, hijo de Luis Felipe II, y más allá de estos datos biográficos, era para poner en clima un poco qué pasa con el mobiliario. Habíamos dicho que en el siglo XIX arrancamos con el imperio, severo, austero debido al gobierno napoleónico, seguimos con un imperio rubio atemperado, que era la restauración, y ahora vamos a un estilo totalmente burgués, donde se debuta en la industrialización y fabricación en serie de los muebles, lo que hace que se puedan cambiar más rápido, con el gusto de la burguesía consumidora, y pertenece al mueble dentro del romanticismo, y el romanticismo, al igual que en el arte, hay neos, neogótico, neorrenacimiento o Enrique II, estilo la catedral, es decir, vamos a un popurrí de estilos en mezcla. Este estilo va a anteceder a Napoleón III. Como siempre le digo a mis alumnos, este sería un mix de estilos pasados, aburguesados, y el que sigue, el último, Napoleón III, sería no solo un mix de estilos, sino un mix de tipos. Van a empezar a mezclar en sí mismo las tipologías en un mismo mueble, ¿no? Vitrinero, aparador. Aquí tenemos una mezcla de estilos, ¿entienden? Bueno, entonces vamos a ir viendo. Ahí tienen otro detalle de un cuadro también de Louis Philippe, y en el Museo de Arte Decorativo de París, con el fondo con estos dos grandes lienzos, con la familia de Louis Philippe, su esposa consorte y sus hijos, vemos esta sala ambientada con muebles estampillados originales. Los emanistas van a ser Claude Amado Genavard, que va a imponer un poco este gusto renacentista, el neo-renacentista, neo significa nuevo, nuevamente escena, el Renacimiento, a Georges Alphonse Jacob, hijo del célebre Jacob de los periodos anteriores, donde se va a especializar en asientos,
Y Alexandre Louis Bélanger va a ser un eximio ebanista. La madera por excelencia va a ser el nogal, debido a, como estamos viendo en la imagen, abundante talla, que es lo que el burgués atesora. Volver al balaustre. Van a notar que por ahí algunos muebles siguen siendo parecidos a los dos estilos anteriores, pero yo les había anticipado. Oscuro el Imperio, rubio el Restauración, oscuro nuevamente el Louis Philippe, pero con un gusto más burgués, más talla, más balaustre, no esa impronta que tenía el Imperio y tampoco esa sencillez atemperada que planteaba el Restauración con respecto al Imperio, el estilo anterior al mismo, ¿no? Bueno, verán la decoración con colores potentes, rojos, verdes. Otra imagen, un detalle para que vean, sigue perviviendo el color, el gusto por los amarillos profundos, pero el rojo es un color muy burgués. Y en el suelo vemos, sobre el solado, vemos este parqué a la inglesa, vemos una alfombra Aubusson francesa. Si les interesa el tema de las alfombras, en este canal tienen el video correspondiente de alfombras clásicas. Ya estamos viendo que la cómoda sigue siendo plana y baja, ya se los había anticipado que desde el Imperio hasta el último estilo francés, en Napoleón III, la cómoda va a ser plana y baja. Y aparece la lámpara Bouillot sobre el escritorio. Entonces, un gusto, diríamos, burgués, cargado, que da ese signo a la burguesía que es consumidora, que le gusta aparentar, que le gusta tener un entorno con mucha potencia decorativa. Y también tenemos, como siempre, dedicado a los que son estudiantes de diseño interior, los diseñadores interiores, les muestro estas hermosas imágenes pintadas a la acuarela, son dibujos de interioristas, miren qué belleza. Tenemos una perspectiva, un punto de fuga, vemos una especie de salón íntimo con un escritorio, una parafernalia de adornos en las paredes, cuadros, ya no estamos sujetos a la boiserie, lo hemos visto en los ambientes del museo. ¿Ven? Tenemos una media boiserie, abajo están los cartuchos, hay un galón que divide sobre la moldura y arriba tenemos un empapelado a rayas de color rojo satinado. Y aquí lo que vemos es un gusto un poquito más ecléctico. Esa es un poco la clave de estos dos estilos finales, tanto en el Louis Philippe como el Napoleón III, que es el final de todo, donde vemos sillones con curvas ampulosas, como cabezones en sus respaldos, fuertes capitonés, superabundancia decorativa, variedad de colores, siempre potentes, y decían que en esta época una persona que tuviera una casa a la moda debía tener un ambiente de cada estilo, como una especie de exposición de todos los estilos habidos y por haber, pero vueltos a la vida. Son todos neo. Lo único que no se reflota es el neoclásico. Ya lo habíamos visto en los estilos anteriores, que se va a ir dejando un poco lo neoclásico, ¿no? Porque es lo que recuerda al imperio. Entonces, a partir de ahora, mejor diríamos, a partir de ahora, y un poco al final de Restauración, es que ya se impone toda la variedad de estilos pasados, de ahí viene el romanticismo como tal, ¿no? Eclecticismo histórico, variedad de estilos, pastiche. Ahora, el pastiche máximo se lo va a llevar a Napoleón III. Esperen verlo, van a ver que es más a potencia que esto. Otro salón, miren, un salón con un piano de cola, otro escritorio, otro bureau, y otra vez la pared solamente la mitad, boiserie, y la parte de arriba lisa, como para poder ubicar más cantidad de cuadros en diferentes disposiciones, ¿no? El piso, miren, acá se rompen las reglas entre Francia e Inglaterra, porque Francia puede tener pata central, pedestal central en la mesa, puede usar pisos a la inglesa y no parque a la francesa, como estamos viendo acá, y el gusto por la planta de interior, que eso tiene que ver ya con la influencia que deja Darwin, esto se va a ver en el victoriano, que está corriendo paralelo en Inglaterra a estos estilos, ya lo veremos, y el gusto por la planta interior que aparece en esta época. No se concibe esto de poner plantas de interiores en los estilos pasados, ¿no? Entonces aparece este detalle nuevo como elemento decorativo. Otro, miren qué belleza este dibujo también de interiorista,
donde se puede ver el gusto, diríamos, neogótico o el estilo a la catedral. En el caso de victoriano, que en este momento está ocurriendo en Inglaterra, hablaríamos del Gothic Revival. En Francia sería el estilo a la catedral, o a la troubadour, a la trovador, ¿no? Recordando la Edad Media. Hermoso, todo con elementos goticistas. Diría, ¿qué diferencia hay con un ambiente gótico? Bueno, les recomiendo ver en este canal el estilo medieval y van a ver que nada que ver. Era re austero, re bien plantado, los muebles eran macizos, y acá se nota que esto es un gusto re burgués. Lo que sí aparecen, vieron, los arcos goticistas, de preferencia los flamígeros, con mucha tracería gótica, y gran atención al detalle, repitiendo estos motivos en todo, hasta en los tapizados o en los marcos o en la araña, ¿no? Y otra vez les menciono que acá no hay una guacerí, a lo sumo hay una media guacerí para apoyar los muebles hasta el guardacanto, pero el resto es un empapelado o es un entelado, ¿no? Otro más, miren, este es un dibujo original de una biblioteca, un proyecto de biblioteca, donde se intenta perspectivar un poco el conjunto. Esto ya se los comenté, se llama vista perspectivada, y aparece, ven, una biblioteca de gusto a la catedral, de gusto goticista, como diríamos. Es decir, que hay una crisis. Esto se ve en la historia del arte también. Estamos hablando del periodo romántico. Les voy a mencionar pintores famosos como Delacroix, Géricault, que muestran estas pasiones que se relacionan con la situación social, la condición humana. Así que es movidito el siglo XIX. Entonces recuerden cómo veníamos: madera oscura, madera clara, madera oscura nuevamente ahora, y parafernalia infernal de mezcla de estilos, neos, es época de neos, de revivals, como diríamos en inglés. Bueno, lindos cortinados de brocato y el gusto goticista. Otro ambiente, ven que es diferente. Dicen que cada habitación de las casas, según uno tenía que estar a la moda, era diferente. Por ejemplo, un dormitorio tenía que ser al estilo Luis XVI, María Antonieta, el comedor por ahí tenía que ser neobarroco, un boudoir podía ser neogótico, era como que buscaban muchas sensaciones diferentes. Es muy propio de la burguesía esto, ¿no? De la burguesía que está en alza en este momento como clase dominante. Bueno, ahí nuevamente vemos el gusto por colocar los cuadros de manera más libre, debido a que no estamos condicionados por los cartuchos superiores de la boiserie. Y también vemos que hay un parqué a la francesa. Otra imagen, en este caso en blanco y negro, para que vean qué bonito está este nicho en la pared, una cama dentro de la, embutida en la pared, ¿no? Un nicho de esta manera, así con cortinados. Fíjense la elaboración de los cortinados. Veníamos vieron los cortinados en el Imperio, en la Restauración, mucho plieguerío. Y continuamos, miren, tenemos en la pared al usanza imperio y directorio, los pinzados en las paredes. Pero notamos ya que el mueble no solo es de oscuro, sino que tiene un poquito más de elaboración de torneado y decorativo. Ahora los vamos a ir viendo. Y como siempre, la disposición de cuadros más libre, debido a que no estamos sujetos a los marcos de los cartuchos superiores, ¿no? Y hay una imagen de Louis Philippe también, se ve al fondo arriba de ese gabinete donde hay una escultura de un caballo. Aquí tenemos otra imagen. Estos pertenecen a Versalles, porque este rey vuelve a habitar Versalles, pero el Grand Trianon, el palacio de verano. El otro no, había quedado cerrado, vieron, medio abandonado, pero vuelve a habitar, y ahí se ve el clásico Parque Versalles, que ya presenté yo en el capítulo Luis XIV, diagonales, ortogonales, y la boiserie de la pared es una boiserie ya de corte más bien Luis XV. Y ahí podemos, no, perdón, vamos mirándolo bien, es Luis XVI. Tiene como unos cuartos de círculo en las esquinas, no tiene la margarita, es una fusión, diríamos, entre
Luis XV, Luis XVI. Pero hay elementos simétricos y lo que sí tiene algunos detallecitos todavía, sí, Luis XV asimétricos. ¿Vale? Tienen tanto el Luis XV como el XVI para ir viendo esto. Son muebles de pompa, estos están dorados. Y como ya saben, estamos en el siglo XIX, patas traseras en sable, delanteras según el gusto que estamos viendo, respaldo en etrusca, respaldo en góndola, gueridones, cheslón y todo ese tipo de elementos que debemos tener. Otro ambiente más y acá, curioso, un baño. Un baño, hasta ahora vieron los baños no aparecían y ya van a aparecer, bueno, una bañera tipo como el que plantean los victorianos y una sala de baños enorme con una especie de vanitori que en realidad no tiene canillas, no tiene cañerías, pero tiene un aguamanil y una palangana. También tenemos una mesa de tocador con espejos sobre la ventana y unos sillones muy cómodos, porque en realidad ahora empieza a trabajarse todo el apoltronado, muy burgués todo eso, apoltronados, capitones profundos, eclecticismo, mezcla de estilos. Cuando ya lleguemos a Napoleón III ya se suma la mezcla de tipos también. Bueno, una sala de baños. Y acá un resumen rápido para que vean lo que vamos a ir viendo en mobiliario, ¿no? Polleritas en los sillones, como estamos viendo en el primero, aquel de arriba verde, donde podemos ver que la pollerita va ahí cubriendo las patas, muy apoltronados, y tenemos también mesas de arrime, cheslón tipo meridianas, las sillas con el respaldo hueco, lo que en el victoriano se va a llamar silla balloon, silla globo, y ahí está en Francia, ¿no? Empezamos con el pedestal central como venía haciendo Inglaterra, y Francia siempre se paraba en cuatro patas. Pero en este caso particular estamos entrando al siglo XIX, estas licencias se rompen todas las reglas y se toman licencias, tanto un país como el otro. Es decir, los ingleses buscan armarse su trumeau, aunque tengan chimenea a la inglesa. Yo les comenté que el trumeau tenía que ser con chimenea a la francesa, la que sobresale. Y como siempre, ya les dije, ¿no? La cómoda plana y baja desde el imperio hasta finalizar en Napoleón III, es que vamos a tener esta modalidad justamente para poder identificarlos. Les comento específicamente que ese silloncito verde es una butaca sapo para el Louis Philippe, ¿no? Para el Louis Philippe. Sería como una bergère, pero bueno, se va tomando un poquito más de elementos más apoltronados, si quieren, no tan rígidos. Igual es una perfecta bergère, pero le faltaría el almohadón suelto para terminar de ser bergère concretamente. Ahí tenemos ya un primer silla con apoyabrazos, Louis Philippe, que si realmente la ponemos en madera rubia y le cambiamos el tapizado, en vez de un terciopelo rojo le ponemos uno verde y madera rubia, es una restauración. Pero ya vemos que la madera es oscura, de nogal, les gusta el terciopelo rojo, apoyabrazos en ménsula, que junto con las traseras en sable son una de las características de los muebles en el siglo XIX, y vemos lo que ya presentamos en la anterior, la pata en consola, la que tiene una volutita acá atrás, ¿no? La pata delantera en consola, que no es la cabriolet. Se las vuelvo a señalar para que lo vean, ahí atrás, en el rulito que tiene justo en la rodilla. Y el corte en la rodilla, que era tan propio de los ingleses, acá se hace normal en Francia. Y atrás el respaldo a la etrusca. El respaldo es a la reina también, porque es plano, no forma una curva abrazando en la espalda. Entonces tenemos acá un primer silloncito o silla con apoyabrazos, Louis Felipe o Louis Philippe, como gusten llamar. Un detalle, miren qué elaborado ya se han vuelto, porque si bien este tipo de pata, que ahí se ve perfecto, la pata en consola o en grenouille o en rana, como le dicen los franceses, se ve destacado con un toque de pátina en algunos detalles de la madera, una pátina así celeste hueso. Seguimos con el claveteado continuo
y se nota bien la estructura del mueble porque hay un corte en la rodilla. Bueno, entonces tenemos el apoyabrazos que si bien no está en ménsula, termina con una especie de ménsula también, o simulando lo que hemos conocido como el os de mouton, el hueso de carnero, y detalles decorativos. En este caso parece como una palmeta neoclásica. Terciopelo en azul, gustan de los terciopelos, de las telas rasadas, rayadas. Así que sería un buen ejemplo acá el detalle de un asiento Louis Philippe. Volviendo a muebles que son destampillados de museos, vemos aquí otro ejemplo de silloncito con apoyabrazos, patas traseras en sable, delanteras en consola, madera oscura, nada de bronces, sí un poquito de talla. Como entramos en la etapa burguesa, tallas, torneados se ponen más de moda. A la reina, plano, atrás. Y un nuevo tipo de mueble, si el tipo es un sillón, pero una nueva variedad de sillón que es exclusivo de este estilo, el sillón Richelieu. Richelieu fue históricamente el mentor o el tutor de Luis XIV, no pertenece a esta época, un hombre muy intelectual, y le han colocado el nombre a este sillón tal vez porque es para escritorio, recuerda la intelectualidad del famoso cardenal Richelieu y cómo se ocupó de Francia y la regentió asuntos de Estado. Así que vemos que llegan a notar de esto que, bueno, tiene como una triple ondulación el respaldo, si ven, hay una ondulación que hace que en la zona aquí donde uno se sienta, en la zona de la espalda, sea sostenido más a la altura, diría, debajo de la cintura, a la altura, así están los la parte de los riñones, ¿no? Para sostenerse bien y estar más confortable, ¿no? Entonces, lo más característico del sillón Richelieu sería este formato que tiene el respaldo. Después, fíjense, tiene trasera sensable como corresponde a todo el siglo XIX, delanteras en consola y cisnes, sí, pero a la usanza no del imperio, sino una usanza que ya veníamos viendo en el estilo anterior, un poquito más flexibles. En el imperio inclusive se los doraba. Todo claveteado continuo, es alto de respaldo, el sillón Richelieu es bastante alto como para dar tal vez una sensación de mayor confort, ¿no? Y es uno de los más emblemáticos, el más diferenciador dentro de todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo que más distingue al estilo, en cuanto a asiento, al estilo Louis Philippe. Otro silloncito donde ven que el gusto por diferentes torneados, volver a la cebolla que habíamos visto en el Renacimiento, y también una especie de asiento, diríamos, cabriolet, curvo, con alusión, ven, a como si fueran una cornamenta con estas volutas. Claveteado continuo a la francesa, nuevamente terciopelo. Otros, una silla, Louis Philippe, hay variedad de respaldos. En este caso les gustan las crucetas. Estas crucetas en diagonal, que provienen de la vieja Roma, por lo menos el diseño, y otra cosa curiosa, que en Francia empiezan a no clavetear fijo el tapizado, sino que lo embuten dentro del chasis del asiento. Y aparece, ven, acá bien notoria la pata en consola o en grenouille, como dicen los franceses. Bueno, madera de nogal. Sillitas huecas, esto no es que le falta el tapizado, y son muy comunes en el victoriano, que les digo, en Inglaterra, paralelo a la Restauración, a Louis Philippe y a Napoleón III, está corriendo el estilo victoriano. Ellos lo resumen en un solo estilo que va cambiando. Francia va haciendo toda esta transformación en estos tres estilos últimos. Y ellos le van a llamar a esta silla, los victorianos, la silla balloon, la silla globo. Pero esta es muy francesa, son más estilizados los franceses, como más estirados. La silla balloon y victoriana es un poquito más retacona, más petizona, y existe también el estilo isabelino español, por eso no se confundan, los tres andan en el mismo gusto de sillita balloon.
Este correspondería a esta silla con apoyabrazos al provenzal. Les conté que el provenzal son varios estilos que corren paralelos a los estilos madre, a los estilos de la corte o a los estilos oficiales que se dan en la ciudad, en París, y que se van copiando en otras provincias, y que viene de la palabra provenzal por Provence, por provincia, al margen de que exista la Provenza francesa, que es otra provincia. Entonces el provenzal es un estilo que va desde Luis XIV hasta Napoleón III. No existe el Luis XIII, ni el medieval, ni el renacentista provenzal. Y que es otra historia aparte. Pero bueno, ¿cómo se caracterizan? Y son siempre de maderas más locales, por ahí vuelven al roble, usan más la nea o ese junco, esa paja, y no tienen ni marqueterías, ni bronces, son más sencillos. Pero ven que comparte con el anterior el gusto por estas volutas que parecen como cuernos, como si fueran cornamentas, al anterior. A ver, el que habíamos visto antes, a este, ¿no? Entonces, por ahí intentan, como en las provincias no tienen los ebanistas que tienen en las capitales, entonces hacen lo que pueden, pero se forma un estilo realmente unos estilos muy interesantes que se adaptan mucho a nuestros tiempos porque son más modestos. Volvamos ahora al tema de la bergère. Esta sí es una bergère, concretamente. Las bergère siempre son un poquito más estructuradas, por eso estábamos en la duda con el primer silloncito. Tiene almohadón suelto, apoyabrazos rellenos, y este le suma un plus, parece que están preocupados por la cintura, porque aparece un almohadón rodillo a la altura también, como pasaba con el Richelieu, a la altura de la cintura un poco más arriba. Y vemos ahí los apoyabrazos en ménsula, las patas delanteras en consola, traseras en sable, hay un damasco rasado que tapiza el mueble. Y vemos ya curvas sinuosas, ya estamos empezando a ver lo que llamamos el respaldo en dromedario o en camello, y fíjense que aquello sería como una sultana con respaldo trasero. Y lo que vemos acá en primer plano es un silloncito con rueditas, que ya sabemos que viene del siglo XVIII, el tema de las rueditas. Se parecería a un Luis XV, obviamente, pero ¿cómo lo comparamos con un Luis XV? Un Luis XV es mucho más estilizado, elegante, más delgado, si quieren. Este tiene la tendencia a la curva ampulosa, a las curvas exageradas, como que parece más retacón el mueble. Y bueno, esto es lo que va, este tipo de mobiliario es lo que impacta en América, es la época de Rosas, el estilo federal, también pasa en Estados Unidos, en Brasil, basta ver el salón Matías Errázuriz en el Museo de Arte Decorativo de acá de la Ciudad de Buenos Aires para percibir cómo se transforman en los países americanos después de post-independencia, cómo se transforman estos gustos. Más, aquí tenemos otra sultana con respaldo. La sultana no solía tener respaldo, pero se está transformando en una especie de, diríamos, como un canapé, ¿no? Aunque el canapé, recuerden que tenía los apoyabrazos no tapizados, pero bueno, sí se puede dar y ya habíamos visto algunas excepciones. Lo que sí concuerda con el canapé sería que no tiene almohadones sueltos. Pero sería una sultana esto, le faltarían los almohadones rodillo y listo. Bastante plano todo, madera de nogal, fíjense el larguero, esta pieza que está acá, bien plana y recta, parecería poco más si le ponemos bronce, si parece un imperio, pero no tiene nada de eso. Este estaría más acorde porque tiene bien acentuado la talla en las patas delanteras, que son las patas en consola, los apoyabrazos con volutas y los cisnes bien retorcidos. Y en este caso, bueno, se lo ha tapizado en dos colores, esto es un ayornamiento actual. Estaría casi, diríamos, como una otomana. La otomana es la que va envolviendo. Vieron como la moda ya no es la moda de la época de María Antonieta, las otomanas se van reduciendo a esto, no curva tanto adelante. Y aparte tiene almohadón suelto. La otomana original de la época del XVIII, el siglo XVIII, tenía un almohadón continuo, pero vieron que esas cosas no se terminan de cumplir nunca. Exactamente. Un ejemplo muy de Louis Philippe, porque usa raíces de nogal. En el anterior habíamos visto raíz de fresno, esta raíz de nogal, y vemos que es una sultana, devenida en canapé, si quieren,
y por el respaldo trasero, pero bien sultana, ¿no? Con los almohadones rodillo, tiene acá el remate de los ambos apoyabrazos en ala etrusca, y esto nos interesa ver, ven vamos a señalarlo, esta ondulación tipo joroba, ¿no? En dromedario, en camello, como le llaman vulgarmente, y se da también muchísimo en el victoriano, pero Francia siempre es un poquito más delicada que el victoriano, es mucho más elegante. Al rayado no se dieron cuenta que viene fuerte como motivo. Y esto es actual, hay muchos fabricantes en Francia, por lo menos, de muebles Louis Philippe ayornados al uso contemporáneo. Atrás vemos una cómoda, vamos a verla más en detalle, una banqueta tipo sultanita, y hemos vuelto a copiar un poquito estos estilos pasados con tirantería entre las patas. Las patas bien balaustradas, con mucho balaustre, muy torneado. Y tenemos esta ondulación en X que veíamos viendo en el Regencia, en el Regence francés. Ya estamos viendo una cama bote, la vamos a ver también. La madera de nogal es espectacular en su color y en su lustre. Y aquí tenemos la oferta que hace actualmente un fabricante de muebles franceses de un dormitorio completo matrimonial, ¿no? La cama tipo bote, mesita de noche, un chiffonier y una cómoda. La cómoda, por ejemplo, en Francia tiene los cajones enteros, pero a veces se pide por razones de practicidad, porque los cajones grandes son incómodos a veces de abrir y cerrar, de hacerlas partidas. Entonces los fabricantes actuales parten el gran cajón largo en dos partes. Y no siempre se llega al color máximo del nogal, a veces se lo lustra menos y llega un color habano. Bueno, estos son fabricados actualmente. Una cama bote actual para línea juvenil, el lit bateau. Recuerden que la cama bote se escribe en francés lit bateau. Y es muy común en este estilo, no sé si lo notaron en otra imagen que mostré, que los pies, ¿no? Acá vemos los pies en las esquinas, que esos pies esquinero, ¿no? Termine también con voluta. Está toda rebordeada en dorado, con un dorado muy apagado, y tiene, bueno, góndola, letrusca, libato. Vemos otro dormitorio actual, una propuesta actual de fabricante actual, y parece ser que las cómodas se fabrican partiendo dos líneas de cajones, y el chiffonier también lo vemos atrás con el mismo remate de moldura que vamos a destacar. Vemos otro conjunto también actual, entonces, cama bote, en góndola, a la etrusca. Por lo que se ve, las mesitas de noche o tienen cajones o tienen puertitas con tableros replanados. Otro conjunto más con una cama bote que no tiene piecera. Otra vez destacamos el hecho de que tiene la cómoda cajones divididos. En la original, no. Ahí se ve un detalle, les aclaro, no son de anticuario, estos son actuales, porque siempre apunto a que puedan adaptarlo al gusto actual, ¿no? Que uno puede decir, bueno, los estilos no quedan en los museos, se utilizan, y cómo los podemos insertar, y cómo se fabrican hoy en día. Pero por lo que vemos, la madera siempre se respeta, juro. Algunos le agregan inclusive el tema de colocar tableros replanados o con molduras, formando cartuchos, como vemos en la piecera de esta cama. Otra más, un poquito más rubia, de gusto provenzal, porque el provenzal se caracteriza por copiar y alivianar un poco, vieron, en la parte decorativa, por falta de expertise en los ebanistas de provincia. Y después se les quita bronces y marqueterías y se utilizan maderas locales o más rubias. Ahí se puede ver de nuevo el detalle que les contaba del pie, fíjense abajo. Vamos a señalarlo, del pie donde termina en ángulo en esquina y termina con una volutita. Lo mismo pasa aquí en la mesita de noche o en la mesita de luz. Todos actuales son estos, siguiendo el patrón del estilo madre Louis Philippe. Otro detalle de una cama bote en venta actual, lo que deriva de la sultana, obviamente, y esta de línea juvenil que ya la hacen más, diríamos, es para que se pueda
adaptar a nuestra época, bueno, con cajoneras, con estanterías, así que pueda ser utilizada por público actual. Y vamos ahora concretamente a una cómoda anticuario. Louis Philippe, recuerden que desde el Imperio hasta Napoleón III son planas y bajas. Abajo tiene el pie prismático, pie en ángulo o en esquina. Y repetimos de vuelta un formato más curvo abajo, aunque no le veo un poquito muy chiquitita la voluta. Y tiene algo que destaca acá. Está bien, la Imperio también es plana y baja, pero con bronces y gusto arqueológico. La Restauración es lo mismo, pero rubia. Pero yo les voy a destacar algo muy importante en el Louis Philippe. Observen lo que antes llamábamos el friso a la griega en la Luis XVI y en la Directorio. ¿Notan la curva que tiene esta especie de moldura? Miren, yo se las voy a señalar. Esta, sí, ahí se ve, esta forma, se llama endulcina, dulcina con C. Este es el formato, hay muchos formatos, ¿ven? Media caña, recto, en ángulo recto. Esto se llama dentro del repertorio de guardas clásicas, todas inventadas por los genios de Grecia y Roma. Vemos lo que se llama el remate de una guarda en dulcina. Un remate en dulcina. Esa es la característica de Louis Philippe o Louis Felipe, y aparece el gusto por estas raíces de nogal, ¿no? Que son tan elaboradas que se chapean sobre la madera. Y el mármol es bueno, no, los mármoles pueden ser variados. No destacan mucho en molduras, tampoco lo terminan en ángulo recto. Otra, ahí se ve bien clarito el tema del dibujo de la madera. Se parece a la pluma de caoba, si no estamos viendo pluma de caoba por el efecto arborescente y no en círculos que tiene como la raíz, ¿vieron? Esto es más raíz y esto es pluma. Pero ya sería caoba, ¿no? Que junto con el nogal tienen ese color rojizo al lustrarlas. Bueno, recuerden arriba, la parte superior está una moldura en forma de dulcina. Abajo, pie prismático, en ángulo en esquina. Y en este caso, ven, sí, los cajones son enteros. Parece que los fabricantes actuales les gusta partirlo en dos porque hacen cómodas más bajas y más anchas, ¿no? Esta es actual, miren. Más pequeña, pero es una forma de ayornar el mueble al uso actual. Parece que siguen perviviendo los remates superiores, estos en dulcina, y aparte la división entre travesaños. Que le digo, no hace falta desde el punto de vista estructural, pero se empieza a imponer nuevamente a partir del Imperio. Tanto le costó a los estilos en el siglo XVIII despegarse de los travesaños entre cajones y ahora volvieron en el siglo XIX. Otra que sería en este caso más que una cómoda, una mesita de noche acompañando. Los herrajes, a ver cómo son los herrajes del Louis Philippe. Variados, a veces ni tienen herrajes. Las de museo tienen simplemente el cartucho de cerradura con la llave y una especie de madroño pompón colgando para que la llave se vea, pero no tienen nada. Y en este caso, por razones de practicidad, le han colocado tiradores circulares, ¿no? Redonditos, y en esto de bronce, como si fuera la margarita de Luis XVI, pero el Luis XVI tenía argollita pivotante. Notaron que no usan mármoles, los que se fabrican hoy en día no los rematan con mármol. Otra, esta es con madera más rubia, casi podía parecerse a una restauración, pero siempre fíjense que es un poquito más severa la Louis Philippe. No tiene nada, es chata, plana. Y esta, bueno, ya es una variante un poquito más de influencia holandesa, porque los holandeses como en la historia del mueble holandés, que siempre es subsidiario de los estilos madre, Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, copian y reelaboran, ¿no? Sacando, como hablamos en el Guillermo y María, toda la influencia que tiene, bueno, eso, si quieren, fíjense, ahí lo hablo, tanto en el Guillermo y María como en el Rey Nana, que están en este canal. Pero es lo que los holandeses llamarían en delantal de cocina, un apron. Y acá estas cómodas bien trudas. Bueno, parece que en el Louis Philippe también las reelaboran. Pero no sería un modelo holandés, sino que sería un modelo Louis Philippe. Volviendo al Louis Philippe tradicional y en venta en el Mercado Libre, tenemos un modelo Louis Philippe con raíz de nogal,
bien plana y baja, no tiene la dulcina, pero sí tiene la base prismática, y notemos que tiene un poquito de ochava en las esquinas del mármol y la cómoda en sí. Herrajes sencillos, pueden variar. Los herrajes, por le dije, las originales, estampilladas, casi no tienen nada. Y un chiffonier. El chiffonier, que ya es un clásico desde el siglo XVIII como tipología de mueble, el mueble trapero, chiffon es trapo franela en Francia, y re Louis Philippe. Miren arriba, ahí está de nuevo el remate en dulcina. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajones. Si tiene 7 cajones es un chiffonier semanero. Si tiene 8 es un chiffonier. Mueble trapero. También se imponen, ven ahora, mucho el gusto por el mueble de tocador, obvio, lo usan las damas, y vemos que hay una mezcla acá de estilos. Estamos hablando que Louis Philippe es mezcla de estilos, y cuando lleguemos a Napoleón III se le suma también la mezcla de tipos. Y la mezcla de estilos acá sería que estamos reflotando un poco el Louis XVI con los estípites, y estamos avanzando sobre este gusto donde se puede ver la curva, la decoración excesiva, mucho trabajo en madera, muy torneado. Así que hay una mezcla entre un mueble, vieron, un poquito más abarrocado y un mueble neoclásico, como es el Luis XVI. Una clásica pieza de anticuario, de cualquier anticuario que van encuentra este tipo de tocadores. Sería, perdón, una psique, ¿se acuerdan de la psique? Si tiene el espejo pivotante, sí, es una psique. Y acá tenemos otro más adaptado al gusto actual, más simple, sencillo, como un secrétaire. Un secrétaire sigue vigente, el otro es un tocador, este es un secrétaire, ven, abierto, sin ningún tipo de tapa, ni a cilindro, ni en pendiente. Y un escritorio, un bureau plat. Y bueno, aquí volvimos a los travesaños, por capricho nomás, bueno, le hacen falta. Tiene, sí, a destacar, los balaustres son muy torneados. Hay medias cebollas de vuelta, pero todo es muy torneado. Todo es exagerado en esta época. Es propio de la burguesía este gusto por el torneado excesivo. Bueno, arriba lleva paño buril, como todos los escritorios, no lleva mármol. Y ahí está, ven, tiene el cartucho de la cerradura con la llave y nada más. Y para recordar, veníamos con los escritorios, desde que arranca el escritorio mazarino de Luis XIV, el escritorio negro del Régence, de la regencia tan emblemático y característico. Después veíamos el Bombé del Luis XV, y con 4 patas sin nada, y el Luis XVI con 4 estípites, ¿no? Y así avanzamos, y fíjense, volvimos de nuevo a colocarle travesaños. Vamos a hacer al final de la historia del mueble francés, al igual que en Inglaterra, todo un resumen para comparar. Bueno, y aquí vemos nuevamente la mezcla de estilos, porque si bien esto es un secrétaire con una alzada donde tendría que estar la bancada con los cajoncitos, o la gradilla grada con cajoncitos, tenemos una especie de armarito. Así que sería una combinación de armario y secrétaire, y tiene, por un lado, Luis XV y arriba Luis XVI. ¿Cómo lo distinguimos? Yo les conté que las patas de galva, que son propias del Luis XV, están chapeadas en diagonal, es indefectiblemente el Luis XV, porque habíamos visto patas de galgo en el Luis XVI para muebles muy finos. Pero en este caso está chapeada en diagonal, a la usanza bien Luis XV. Apliques de porcelana, muy de Luis XV. Herrajes tipo Luis XV con gusto rococó, y arriba sí Luis XVI. Me da el óvalo y arriba el concepto de friso, típico del Luis XVI. Entonces sería un mueble, un secrétaire, armarito, o gabinete, vaya a saber lo que tiene acá adentro, Luis XV, Luis XVI. Ahí tenemos, si el secrétaire en armario, ese no varió en cuanto a su tipología, muy de Louis Philippe, y de solo ver el remate superior en dulcina, el gusto por la marquetería de nogal, de raíz de nogal, o vuelvo a dudar si no es pluma, parecería como una pluma de caoba más. Y abajo, bueno, pie prismático, no tiene los herrajes más que cartuchos de cerradura, pero destaquemos esto, la dulcina, acá arriba, vuelvo a dibujárselas, ¿no? Que están, esta forma, ¿la ven ahí? Son molduras clásicas, molduras greco-latinas, que las ven hasta en los edificios, obviamente, ¿no? Entonces, secretaria en armario, Louis Philippe,
y diríamos un armario. El armario tiene 2 puertas, de gusto un poquito más contemporáneo, derivado del provenzal seguramente, que son todos un poquito más modestos, ¿no? Donde hay una importante moldura arriba, aunque no necesariamente se acusa bien la dulzina. Bueno, tiene 2 puertas, el armario tiene 2 puertas largas y tiene tablero replanado, ven, con cartucho en ángulo recto, tiradores de madera. Bueno, ahí está la mesa en pedestal central. Esto era patrimonio de Inglaterra y bueno, ya vemos que lo vimos en el Restauración, eso. Entonces, que Francia adopta cosas que hacen los ingleses, como cortar la rodilla, como poner la pata central. Y en este caso, bueno, vemos un ejemplo muy simple con un bulbo bastante importante en el pedestal central, sin ningún adorno, sin nada. Es muy sencillo el Louis Philippe. En este caso particular, marquetería, sí. Destaca la marquetería en el Louis Philippe también. Otra donde se ven el bulbo central del pedestal tiene gallones. ¿Qué son los gallones con el IE? Son estas molduras que habíamos visto en el Rey Nana también. Y fíjense cómo les gusta la voluta invertida, que lo habíamos visto en voluta contra voluta, que lo vimos también, alusión a la pata en consola, ¿no? Bueno, mesas, qué extraña es esta. Bueno, esta mesa es una mesa que al despiezarse se puede convertir en una mesa más, puede ser mesa de arrime, ¿no? Y puede ser también mesa de uso de comedor. Y lo curioso es que tiene combinadas unas patitas de sostén, adentro de esto está la tapa que se suplementa. Muchas de estas mesas vienen con la trampa no adentro, sino suelta, entonces hay que colocarla, más incómodo. Y se extiende para poder hacerla a mayor capacidad. Y esas patas después se sacan, las que son balaustradas tipo estípites. Bueno, y lo nuevo es el mueble portapostre. Ya habíamos mencionado que la tipología de muebles básica en el siglo XIX para estar a la moda es tener una chaiselongue, un guéridon, un mueble portapostre, una mesita costurera o travailleuse, y aquí presentamos al mueble portapostre. Es decir, en las cenas que se hacían en aquellos tiempos era bueno lucirse con variedad de postres para que los invitados se sintieran agasajados. Y aparte había una cuestión social de aparentar y bueno, a ver quién servía la mejor cena. Notamos de nuevamente acá la pata en consola, la podemos ver, y el mueble portapostres es para colocar toda la vajilla, los diferentes tartas, tortas. Aquí tenemos una consola de arrime. Noten cómo de madera oscura vuelven con el tema de la pata en consola, en este caso ya de galvo porque es más larga. Y vuelven a la cebolla y media cebolla en los pies. Otra y muy acusado acá, ven la pata en consola. Se ve bien claro ese rulo que pesa voluta que pega atrás. Simple el Louis Philippe, muy simple. Otra, mesita de arrime, Louis Philippe. Y esto en el museo, fíjense, 2 muebles portapostres de época estampillados. ¿Qué importancia tenían? Que había de a 2. El color de los tapizados, hay un parqué espinapés, como venían en el Roy Jones, hay unas cortinas con alzapaños, madroños, una alfombra de gusto oriental. Y esto actual, miren, lo que se fabrica actualmente como conjunto Louis Philippe para nuestro uso cotidiano. Hasta le suman un cristalero. El cristalero no es un invento francés, es un invento inglés. Pero todo viene bien, ¿vieron? Con tal de poder adaptarlo al uso cotidiano. Y ahí tenemos un mueble portapostre de época. Otro, un poco más simple, donde puede tener balaustres, pero nunca pierdan la oportunidad de pegar curvas por todos lados, tipo cisne, cuello de cisne. Una mesa, miren, con un pedestal de base que une todo, no es un guéridon, el guéridon es trípode. Es muy simple el Louis Philippe. Y esto que es un librero, también influenciado por Inglaterra, es que tomamos la costumbre de hacer muebles vitrineros. Esto es de ahora, es un carrito de bar.
servicio, pero está adaptado a Louis Philippe. Y basta ver, miren, la cintura del mueble. Recuerden que la cintura es la pieza que une una función con otra, patas y tapa. Y ahí está, la dulcina, con el gusto por la raíz. Y abajo, otro detalle, miren, las patas, los pies en ángulo o en esquina con la volutita. Así que muy Louis Philippe la adaptación que hace este fabricante sobre un carrito bar para adaptarlo a este estilo. Una mesa, ven, con importantes balaustres, son exagerados para hacer los balaustres. Todo va a pasar lo mismo en Inglaterra con el victoriano. Pero en este caso una mesa más tradicional francesa plantada en 4 patas y no con pedestal central. Otro conjunto actual de comedor, trabajado a la usanza Louis Philippe, donde destaca nuevamente el tema de la dulcina, tanto en el mueble aparador bajo como en el cristalero. Y la cruceta que habíamos visto en los anteriores ejemplos de sillas, con patas traseras en sable. Acá una mesa, bueno, adaptada al gusto actual, rectangular, que son las que mejor capacidad tienen para los comensales. Las arañas, que yo les conté que ya en el capítulo anterior, que vamos a ver en el resumen, todo el resumen de arañas, pero veníamos vieron arañas de caireles a partir del Luis XIV, después en el Imperio los caireles caen en cascadas de strass, después en el Directorio vieron con las polleritas, en el Restauración combinadas, y aquí tenemos, ven, como si fueran, es todo metálico, como candiles de metal, con gusto goticista también, hay tracería gótica, cadenitas, en fin. Y muy de este estilo, muy del Louis Philippe, y lo va a pasar con el Napoleón III, es este gusto por accesorios, por cajitas y demás, con este trabajo de pátinas. ¿Ven? Este trabajo artesanal, que también combina, podríamos encontrar también algo de la vieja marqueterie Bull, y acá lo vemos porque todo el reborde este que está acá, negro y colorado, o negro y naranja, es de carey de tortuga, como lo hacía el Bull. Inclusive el diseño es muy a lo Bull. Bueno, yo de Bull hablé en el capítulo Luis XIV. Y miren, no solamente, consideramos que en Francia en esta época no había este tipo de cocina, porque esta cocina es una cocina moderna en su diseño, porque tiene a la cena superior, a la cena inferior, el triángulo funcional y todo lo que los diseñadores sabemos cómo es una cocina funcional a partir del siglo XX. Estas son cocinas que se fabrican de estilo Louis Philippe en Francia. Acá en Buenos Aires, en nuestro país, encontramos algunos fabricantes que tienen este gusto. Son complicadas de mantener, les diría, si bien aunque tengan superficies limpiables, porque son cocinas muy, muy finas, como de salón. Miren esa araña. Difícil de mantener en el ámbito de una cocina con la cocción y todos los vapores, grasas. Bueno, estas cocinas son de fabricante, no son de museo. Entonces tenemos una cocina con isla, en este caso, de estilo Louis Philippe. Vamos a ver otra. Otra, así, de gran nivel, diríamos. Hasta impone colocar vajilla y batería de cobre para cocinar, ¿no? Bien. Bueno, entonces nos quedamos con esta imagen de la cocina de jornada, porque siempre apunto a que ustedes puedan adaptarlo a nuestros tiempos, y me despido hasta el próximo capítulo, que será Napoleón III, el último estilo clásico francés. Muchas gracias.